¿Ha conocido alguna vez a un mentiroso crónico? ¿Cuál fue su peor mentira? Su padre contrató a un asesino para que la matara a ella, y a su madre y estaba en la cárcel. Un par de semanas después mencionó que iba a ir a casa de su padre a pasar el fin de semana. Señalaba a cualquier persona remotamente atractiva, y decía me he acostado con ella. Una vez trató de fingir una llamada telefónica fingiendo que hablaba con un chico con el que estaba saliendo. Así que llamé a su teléfono, y sonó mientras ella estaba en medio de la frase. Ella tartamudeó avergonzada y luego dijo, que me llame debe haber cortado mi llamada. Le dije que le devolviera la llamada y se negó. Si usted había cenado pescado y patatas fritas, entonces ella había cenado tiburón y patatas fritas. Fue absolutamente implacable y dejamos de ser amigos cuando la llamé por su mierda. Trabajé con un tipo así, cada historia era una mentira. Me dijo que había inspeccionado el estadio de fútbol de nuestra ciudad antes de su construcción. Comprobé las fechas. Era un topógrafo cualificado a los 6 años. Luego me dijo que la química de su cuerpo era inmune al ácido. Podías echarle ácido de batería y no le afectaría. Había docenas de pequeñas y algunas realmente grandes. Solo que cada historia que alguien tenía que compartir tenía una historia que la superaba. Consiguió la mejor puntuación en un juego, él la superó. Tuvo unas vacaciones increíbles, la suya fue mejor. Escaló una montaña, él también. Pero sin miedo, se metió en una pelea de bar. Una vez peleó con 4 tipos a la vez. Fue así cada vez. Actualmente tengo una amiga del trabajo así, aunque esas son las únicas mentiras que dice, que yo sepa al menos. Es súper molesta y estoy deseando no tener que verla casi todos los días. Además, es súper ensimismada y solo sabe hablar de sí misma y no se preocupa, parece, por ti en absoluto. También habla muy fuerte, lo que aumenta el factor de molestia. Fui al instituto con un mentiroso patológico al que podías empujar un poco y se ponía a contar historias largas, elaboradas e imposibles. Le decías, ¿y luego qué pasó, Ricky? Y él seguía. La mejor fue cuando supuestamente fue perseguido por un helicóptero de la policía a través del bosque mientras escondía un paquete de 18 cervezas en sus pantalones. Acabó corriendo más rápido que el helicóptero y, por ello, la policía dijo eres genial por el altavoz del helicóptero, que él dijo que había dejado atrás. Trabajé con un tipo que tenía algunos problemas. Se aficionó a los brazaletes de paracord, y siempre intentaba venderlos a la gente del trabajo. Una vez nos contó que se cayó de un árbol cazando, y que se quitó el brazalete de paracord, y se ató el pie a una rama mientras caía y, colgado boca abajo, disparó a un ciervo. Mi antiguo compañero de trabajo era un mentiroso crónico y no paraba de decir barbaridades. Compró sustancias ilegales a nuestro otro compañero de trabajo a crédito. Trabajábamos en una charcutería de Sauce, así que este tipo de actividad era bastante normal. Bueno, gran error por su parte porque este tipo nunca tenía su cartera o acababa de gastar su último dólar y así sucesivamente. Finalmente se harta y le dice escucha, mañana es día de pago así que quiero el dinero que me debes. Acabamos trabajando todos juntos el día después del día de pago. Ella, por supuesto, pide su dinero. Su respuesta, chico, anoche me pasó la cosa más loca. Después del trabajo salí al bar y conocí a una chica francesa. Era un absoluto espectáculo de humo. La chica más sexy que jamás hayas visto, etc. Nos tomamos unas copas y nos llevamos muy bien. Termino en su casa y, por supuesto, me emborracho. Conduzco a casa y me acuesto. Al día siguiente me doy cuenta de que me he dejado los pantalones en su casa. Así que vuelvo a su casa y llamo a la puerta. Su compañera de piso responde. Le digo, ¿está Bianca en casa? Dice que no, que se ha vuelto a Francia. La zorra era una estudiante de intercambio. Se llevó mis pantalones y mi sueldo estaba en el bolsillo de atrás. Ahora, quiero señalar que no estaba bromeando en lo más mínimo, y trató de presentar esto como algo que realmente sucedió. Si no recuerdo mal, le aplaudí lentamente al final de su historia porque fue una magnífica muestra de fantástica mierda. Mi parte favorita es que, de alguna manera, condujo a casa sin pantalones pero no se dio cuenta. Ya lo tengo. Mi hermana es una mentirosa compulsiva, entre otras muchas cosas. Cuando crecía, los niños pasaban por nuestra casa para ver a nuestros nuevos cachorros, que no teníamos. Mi amiga tuvo un bebé. Se hizo fotos y le dijo a la gente del colegio que era suyo. No ha tenido un trabajo de más de 3 meses en sus casi 40 años de vida. Sin embargo, le dice a la gente que fue enfermera, agente de policía,
operadora del 911, le dice a la gente que no nos hablamos porque ella necesitaba un trasplante de riñón, y yo me negué a ofrecerle el mío. Ella no lo necesita. Dejó una empresa después de decirles que tenía una enfermedad incurable. Órdenes de los médicos para el reposo en cama. Dejó que sus compañeros de trabajo le hicieran una fiesta en otra empresa, 2 meses de empleo, porque encontraron una cura para esta enfermedad incurable. Le dijo a mi madre que había ganado el premio al mejor policía encubierto del año y que le habían dado un trofeo. Le envió a mi madre una foto que mi madre publicó en Facebook. Era el trofeo de la Copa del Mundo. Ella había fingido numerosos embarazos, descargando fotos falsas de ecografías y todo. Tiene los baby showers, pierde dicho bebé falso, se hizo una ligadura de trompas hace muchos años. Luego devuelve los regalos por dinero para mantener su adicción a las drogas. Con respecto a dicho hábito de drogas, una vez se apuñaló a sí misma para obtener medicamentos para el dolor. Está en la lista negra de los cuidados urgentes en un radio de 200 millas. Perdió la custodia de sus hijos hace varios años, pero sigue diciendo que fueron secuestrados y que no sabe dónde están. Lo sabe. Afirmó que fue la primera persona en nuestro estado en recibir COVID. Los médicos pensaron que se estaba muriendo, hasta que encontraron la medicina correcta y ahora la llaman un milagro médico. Ella está esperando su historia en la próxima revista médica. Podría escribir un libro con sus historias. Necesita ayuda, pero eso requeriría que admitiera que hay un problema. La gente me ha buscado para preguntarme si esto o aquello es cierto. Me encanta ser honesta. Me enfrento a ella con estas historias, y soy la mala persona por dudar de ella. Adiós a la locura. Mi ex marido mentía con la misma facilidad que respiraba. Se inventaba conversaciones que nunca habían ocurrido, eventos que no habían sucedido, etc. Eventualmente llegó al punto en que no creía ni una sola palabra de lo que decía. También es un gran manipulador con sus mentiras. Por ejemplo, un día llevó mi coche al trabajo porque necesitaba usar su camioneta. Cuando llegó a casa me preguntó si conocía a alguien que condujera cierto tipo de coche. No lo conocía. Procedió a decirme que este coche le persiguió por unas carreteras secundarias y le disparó. Sin ninguna razón, él estaba conduciendo y empezaron a seguirle y a ponerse agresivos. Así que se fue por las carreteras secundarias. Me dije, ¿qué clase de gente crees que conozco? ¿Y en qué cosas crees que estoy metido? No pasó nada, pero me acusó mucho de que claramente era gente que conocía, y que había dado motivos para intentar matarme / conducía mi coche. Mi madre consumía muchas drogas y se inventaba todo tipo de cosas. Me decía que tenía un nombre diferente que usaba cuando era famosa, y me señalaba fotos de modelos y actrices que se parecían un poco a ella y me decía, mira, esa es mamá. Pero la peor mentira, con diferencia, era que tenía una enfermedad crónica, y que su médico le prescribía una medicación que tenía que esnifar o fumar, y que yo no podía contar a nadie. Acabó quemando accidentalmente nuestra casa horneando donuts, laboratorio de metanfetamina, poco después de que me mudara con mi padre. Después de un tiempo fui lo suficientemente inteligente como para saber lo que estaba haciendo, y mi sueño era volver a verla y ayudarla a mejorar las cosas. Murió de una sobredosis de fentanilo días antes de que yo tuviera que visitarla. En mi instituto había un chico que estaba obsesionado con convencer a todo el mundo de que era rico. Siempre hablaba de los lambos de su padre, de que no tenía trabajo pero que tenía dinero. Era interesante porque nadie le preguntaba y él seguía insistiendo en la mentira. Finalmente, publicó una foto de su cuenta bancaria en FB para demostrar lo rico que era, y fue literalmente el primer resultado de Google cuenta bancaria grande. Era triste. Oh señor, por fin puedo hablar de Jonathan. Conocí a Jonathan mi primer día de trabajo en un centro de llamadas en St. justo después de la universidad. Empezamos nuestro día paseando por el edificio para ver las salidas de emergencia, la cafetería, la sala de correo, etc. Y fue entonces cuando Jonathan nos dijo que había crecido en Anaheim, California, y que era la persona más joven de la historia de California en obtener su licencia de piloto. El consenso general fue vaya, eso está muy bien. Un año después descubrimos que había nacido y crecido en Connecticut. Con el paso del tiempo, hizo muchas afirmaciones que la gente consideró bastante extrañas. Hablaba varios idiomas con fluidez: español, italiano, portugués y chino, lo cual no es extraño en sí mismo, pero también parecía un poco imbécil. Así que no era creíble. Sus afirmaciones no eran intrínsecamente descabelladas, pero siempre intervenía en temas diciendo básicamente que era un experto: construcción de ordenadores, programación informática, carpintería,
etc. En ese momento pensé que era un mentiroso patológico común y corriente. Eso fue hasta que a principios de diciembre le vi en la sala de descanso y me preguntó cómo estaba. Bien, ¿y tú? Para ser sincero, estoy agotado. He estado despierto todas las noches tallando muñecas alemanas para la gente de aquí para los regalos de Navidad. Vaya, eso es muy interesante. Sí. ¿Quieres una? Claro, no me han regalado ninguna por Navidad. Nadie más del trabajo había escuchado o recibido una de estas cosas. Era solo una mentira al azar de su mente retorcida. En otra ocasión tuvimos una comida y Jonathan trajo un pastel. El pastel fue claramente comprado en una panadería, ya que estaba hecho profesionalmente y venía en la caja de la panadería. Se empeñó en decir a la gente que se había levantado a las 2 de la mañana para hacer la tarta. Cuando se le indicó que la caja tenía el nombre de la panadería, dijo que era una caja de panadería que tenía en su casa. En otra ocasión, estaba en mi descanso e iba a ir a la gasolinera a por una bebida energética cuando le vi salir de un monovolumen y dirigirse al trabajo arrastrando los pies. Normalmente conducía un sedán. Se acercó corriendo y me dijo: siento llegar tarde. Obviamente no me importaba. Solo trabajaba allí. Me atropelló un anciano cuando venía, así que tuve que volver a mi casa y usar el coche de mi mujer. Mierda. ¿En serio? ¿Estás bien? ¿Por qué has venido a trabajar? Sí. Estoy bien. Al día siguiente Jonathan condujo su sedán rojo al trabajo y claramente no había daños. Nunca volvió a mencionar el accidente de coche y nadie más se enteró. Acabé mudándome a San Diego y me quedé con el trabajo para trabajar a distancia. En mi último día Jonathan me vio fuera y me paré a despedirme de él. Se despidió y me dijo que había encontrado un editor para el libro que había escrito. Es sobre cuando fui abusado de niño. Lo siento mucho, amigo, pero es genial que hayas escrito un libro. Sí. Gracias, estoy muy emocionado. Me fui sin saber si era mentira. Sinceramente, no tengo ni idea de si se inventó que habían abusado de él sobre la marcha porque tenía que inventarse una mentira ridícula o si tal vez era cierto, y era parte de la razón por la que actuaba así. Ahora esta última parte es donde todos pensarán que estoy mintiendo, pero juro por mi vida y todo lo que amo que después de ir a San Diego el FBI vino y tomó su computadora del trabajo. Él tenía algún papel en una iglesia local, pastor de jóvenes tal vez, y fue atrapado con algo así como 6K fotos de cosas inapropiadas incluyendo fotos de personas que se lastiman. A veces la gente dirá: oh, nunca esperé que hiciera algo así, pero no. En este caso ni siquiera pestañeé cuando me enteré de la noticia. Simplemente le enseñé el artículo a mi mujer y le dije: ¿conoces a ese tipo, Jonathan, del que siempre te hablo? Te dije que estaba jodido. Conocí a este tipo en el instituto. Todos en mi grupo de amigos de entonces recuerdan a este tipo y sus locas mentiras. Tenía 16 años cuando lo conocí. Hackeó a Microsoft y les construyó un mejor firewall. Era dueño de un barco de pesca comercial. Vivió en la Antártida durante 6 meses antes de venir a nuestra escuela. En un videojuego, superó un nivel que simplemente no existe. Dijo que superó dicho nivel con otro amigo mío, que estaba allí mismo y lo negó, diciendo que no sabía de qué estaba hablando el tipo. Siguió diciendo que era cierto y que mi amigo simplemente no se acordaba. Acababa de pasar la clase antes de la comida. Varias mentiras tecnológicas, como que tenía un portátil con 1 terabyte de RAM, ni siquiera es posible ahora en 2022. Esto fue en 2005. Varias mentiras sobre mujeres con las que se había acostado. Decía todo lo que podía para sentirse mejor. Por casualidad, me encontré con un compañero de clase 5 años después de la graduación en un viaje en avión desde Seattle para volver a casa. Nuestro vuelo de salida de nuestra conexión se retrasó, así que acordamos dividir el costo de un coche de alquiler, y solo conducir las 4 horas a casa. Resulta que ella había tenido un hijo con el tipo. Y sí, él seguía siendo igual de mentiroso patológico entonces. Mi padre tenía un trastorno narcisista de la personalidad. Mentía constantemente y nos manipulaba mientras crecíamos. Nunca hubo maltrato físico, pero sí mucho verbal, mental y emocional. Cuando cumplí los 16 años, ahora tengo 25, lo aparté completamente de mi vida. No volví a hablar con él hasta el pasado septiembre, cuando recibí la noticia de que le habían diagnosticado un cáncer en fase 4. Le envié un mensaje y luego mi tío me llevó a visitarlo por sorpresa un par de semanas después, en octubre. Me di cuenta de que su enfermedad mental seguía ahí, pero me di cuenta de que me quería de verdad, y estaba muy contento de volver a verme. Y mientras hablábamos, me miró a los ojos y me dijo: sé que metí la pata, sé que la he fastidiado de verdad con vosotros,
Y eso me persigue cada día. Le agarré la mano, y le dije espero que sepas que te quiero y te perdono. Mi padre era un tipo duro, nunca lo vi llorar, pero giró la cabeza, en la cama, respiró profundamente y dijo gracias. Esa fue la última conversación coherente que tuve con él. 2 semanas después estaba en un centro de cuidados paliativos, y con tantos analgésicos que apenas podía hablar. Murió justo un mes después de que él y yo tuviéramos un cierre. Las últimas palabras que me dijo en su lecho de muerte fueron nunca olvides lo mucho que te quiero. Sé que esto no es necesariamente de lo que trata el hilo, pero quería compartirlo. Para las personas con padres, hermanos o cualquier otra persona en su vida que sea un enfermo mental y compulsivamente deshonesto, no siempre es un final triste. La gente realmente puede y realmente cambia. No todo el mundo. Pero si te aferras a la esperanza de que alguien cambie, no sientas que es en vano. Yo perdí la esperanza, pero aún así me reconcilié con mi padre. Esto probablemente quedará enterrado, pero si aunque sea una persona ve esto y se reconforta, me alegro.